Siempre que pruebo un SUV de segmento D, os hago hincapié en un aspecto. Este tipo de coches son voluminosos y por lo tanto necesitan un sistema de propulsión que sea eficiente, porque si no se nos dispararían los consumos. Pues bien, aunque parezca mentira, a día de hoy hay muy pocas alternativas en el mercado de este tipo de coches con mecánicas híbridas, porque os aseguro que los microhíbridos no se acercan ni de lejos a la eficiencia del sistema híbrido de este coche. Pues bien, una de las pocas alternativas a día de hoy con sistema híbrido es este Lexus NX. Le damos las gracias a Lexus Murcia por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos de su precio, porque esta unidad está a la venta y os aseguro que es uno de los NX con acabado F-Sport más baratos de España. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Lexus NX 300h F-Sport. Este coche cuenta en el mercado español con 6 acabados: Eco, Business, Premium, Premium Plus, F-Sport, este que tenemos aquí, y Luxury. ¿Por qué os comento esto? Porque en función del acabado que elijamos, este coche puede ser de tracción delantera o tracción total. Con los 3 primeros acabados que os he comentado, el coche viene con la tracción delantera, mientras que con los 3 más equipados el coche viene con la tracción total. Si nos metemos en el configurador web de Lexus, la propia marca japonesa define a este coche como un crossover premium de segmento D. ¿Por qué es de segmento D? Bien, pues porque mide 4,64 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,64 de alto. En cuanto a su motorización, la única disponible es la 300h, que está compuesta por un motor térmico atmosférico de 2500 centímetros cúbicos e inyección indirecta que desarrolla 155 caballos, unido en las versiones de tracción delantera a un motor eléctrico que va colocado aquí también en la parte delantera y que desarrolla 143 caballos, para una potencia conjunta de 197 caballos. En cambio, en las versiones con tracción a las 4 ruedas, como esta que tenemos aquí, la novedad en el NX es que incorpora un segundo motor eléctrico aquí, en el eje trasero, y que desarrolla 68 caballos para mover este eje. Y la potencia máxima también es de 197 caballos. Y me preguntaréis, si tenemos un segundo motor eléctrico, ¿por qué la potencia máxima no varía? Pues bien, esto es muy sencillo, porque la batería es la misma. Y el software, la gestión electrónica, se encarga de que no haya picos de potencia para que la batería, en este caso, no se descargue. Os voy a hablar ahora un poco de la estética de este NX. Pero antes de empezar a hablar, os voy a confesar un secreto. Normalmente cuando empiezo a grabar los coches, antes de grabarlos, hago los vídeos, las tomas, que luego superpongo en la prueba de conducción. Y muchas veces me cuesta trabajo encontrar ángulos en los que los coches salgan estéticamente bonitos. Bueno, pues en este NX da igual donde ponga la cámara, da igual lo que haga, que el coche es espectacular. Tiene detalles por toda la carrocería que lo hacen un coche absolutamente único. Bueno, como os he dicho a lo largo de todo el vídeo, tenemos un acabado F-Sport. Es el acabado más dinámico, que le da un toque más deportivo a este NX. ¿En qué se diferencia? Bueno, por ejemplo, tenemos esta parrilla que es específica de este acabado. En el resto de acabados, el NX viene con una parrilla con lamas horizontales, mientras que en este acabado F-Sport tenemos esta parrilla tipo panal de abeja. Como podéis ver, es más deportiva. Otro detalle, tenemos estos faros que son espectaculares y que se llaman multi-LED. Lexus los llama multi-LED y que son exclusivos de este acabado F-Sport y también del Luxury. Otro detalle que quiero que veáis: los intermitentes, como podéis ver, son dinámicos. Esto la verdad es que también es un detalle que le da mucha personalidad al coche. Si nos vamos por el lateral, vamos a seguir buscando detalles de diseño como estas llantas de 18 pulgadas en tono bicolor, que son específicas de este acabado F-Sport. Aquí, como podéis ver, tenemos la inscripción. Otro detalle de diseño: si os fijáis, dentro de los faros tenemos escrita la palabra Lexus. Es que este coche está lleno de detalles. Por cierto, con este acabado F-Sport también incluye el techo solar panorámico y los cristales oscurecidos, como podéis ver. Bueno, y si nos vamos a la parte trasera, como no puede ser de otra forma, tenemos también los intermitentes dinámicos, y como es tradición en la marca japonesa, no tenemos escapes, los escapes están escondidos
para transmitir esa imagen de respeto por el medio ambiente que es tradicional en Lexus. Vamos ya con el interior de este NX porque, atentos que el espectáculo continúa. Es imposible encontrar en este interior ningún material de baja calidad o ninguna pieza mal ajustada. Por ejemplo, no solo el salpicadero está completamente forrado en cuero, sino que hasta incluso esta zona donde apoyamos las piernas también está forrada en cuero. Y ojo, no os penséis que este tornillo visto es un fallo de diseño, sino que es un guiño al interior del Lexus LFA, uno de los coches de mis sueños y que ojalá algún día pueda conducir. Bueno, si os fijáis con este acabado F Sport tenemos estos asientos deportivos que me han encantado, no os puedo decir otra cosa. Recogen el cuerpo de una manera excepcional, pero es que además todo el puesto de conducción, toda esta consola central hace que nos sintamos como si estuviéramos, vamos, en un coche auténticamente deportivo. El puesto de conducción es muy bueno. Si os fijáis, por ejemplo, también el cuero está completamente perforado, es de mucha calidad. Está perforado porque tenemos los asientos calefactados. Voy a arrancaros ahora el coche para que sigáis viendo detalles del interior. Para empezar, me encanta el volante. Tiene un diámetro justo, es más bien pequeño. Como podéis ver, el cuero también está perforado. Y tiene estas levas que ahora en la prueba de conducción os explicaré para qué sirven. Bueno, el cuadro de instrumentos, como podéis ver, es mitad analógico, mitad digital. Y me ha gustado mucho esta pantalla en la que podemos ver las fuerzas G y también cuando utilizamos el freno y el acelerador. Si continuamos por la pantalla central, esta es la nueva que se incluyó tras el último restyling de 10,3 pulgadas, que tiene una resolución muy buena y que se utiliza mediante este touchpad. Aquí lo podéis ver que encima pone Lexus, todo este coche está lleno de detalles, como os digo. Pues bien, este touchpad es muy intuitivo y con el cual podemos utilizar la pantalla de una forma muy intuitiva y muy fácil, y además distrae mucho menos la atención de la conducción que si fuéramos a toquetear una pantalla táctil. Si continuamos por la consola central, aquí tenéis los modos de conducción. Y os recalco esto porque el modo de conducción Sport Plus es específico de este acabado F Sport. En el resto de acabados no lo vais a encontrar. Como podéis ver, estos detalles en aluminio que son impresionantes, le dan más luminosidad al interior, todo completamente forrado en cuero. Es que el acabado final de este coche, como os digo, me ha llamado mucho la atención porque es espectacular. Bueno, para terminar, dos detalles que me han gustado mucho. El típico reloj analógico de Lexus, este que tenéis aquí, tiene un detalle y es que, aunque es un reloj analógico, se actualiza mediante satélite. Otro detalle que también me ha gustado mucho. Tenemos aquí el cargador inalámbrico para el móvil. En vez de tenerlo por aquí donde lo suelen colocar la mayoría de marcas, lo tenemos aquí dentro del reposabrazos, con lo cual el móvil va mucho más seguro y no se mueve. Por cierto, y para terminar, como podéis ver, toda la climatización la tenemos aquí mediante botones físicos. Otro aspecto muy a favor de este coche porque no tenemos nada táctil. Vamos ya con uno de los aspectos más interesantes de este coche, su precio. Si nos vamos al configurador de Lexus, este NX parte de los 41.900 euros con el acabado de acceso que, como ya os he dicho antes, se llama Eco. Si nos vamos a este acabado F Sport con techo panorámico, nos vamos a los 64.400 euros. Para un coche que, como ya estáis viendo a lo largo del vídeo, lo tiene absolutamente todo, no se le puede exigir nada más a una marca premium. De hecho, si lo comparamos con dos de sus principales rivales, como el Mercedes GLC o el BMW X3, si configuráramos esos coches con este nivel de equipamiento, nos iríamos prácticamente a los 70.000 euros. Pues bien, como os he dicho al principio del vídeo, este coche está a la venta en el concesionario donde nos lo han dejado, lo tienen a un precio de 39.990 euros para un coche que apenas tiene 1 año y 33.000 kilómetros en su odómetro. Así que si estáis interesados en este coche o en cualquier otro modelo de la gama Lexus, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos ahora con dos de los puntos más fuertes de este coche, que son las plazas traseras y el maletero si lo comparamos con sus rivales. Bueno, plazas traseras. Ahora cuando me monte veréis lo sorprendentemente amplias que son. Pero para empezar y antes de montarnos, ¿veis esta palanca? Pues sirve para regular el respaldo, la inclinación del respaldo trasero. Esto hace que las plazas traseras sean mucho más cómodas. Es un detalle que la verdad es que ojalá tuvieran el resto de coches.
Bueno, una vez dentro, como podéis ver, fijaos cuánto espacio tengo para las piernas para llegar al asiento, que está puesto a mi estatura 1,80. Puedo meter los pies debajo del asiento. Pero si os fijáis además, como tenemos el motor eléctrico aquí detrás, en el eje trasero, no tenemos túnel de transmisión y esto hace que la plaza central sea mucho más utilizable. Como podéis ver, es muy amplia. Tenemos el típico apoyabrazos y además con el que podemos también poner 2 latas de refresco, por ejemplo. Pero como os digo, unas plazas traseras muy amplias, además de, como no puede ser de otra forma, y como en el resto del coche, completamente forradas en cuero y de muy buena calidad. El otro punto fuerte de este coche es la capacidad del maletero. Bueno, como podéis ver en este acabado de F-Sport tenemos apertura eléctrica del portón, pero como os digo, lo que más me llama la atención es que tenemos 555 litros de capacidad. No importa ni que este coche sea híbrido y por lo tanto tenga aquí las baterías, o que tenga el segundo motor eléctrico. 555 litros de capacidad. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que tenemos un doble fondo en el que podríamos colocar perfectamente una rueda de repuesto, aunque en este caso llevamos el kit antipinchazos. Bueno amigos, vamos con la conducción de este NX. Y antes de empezar con lo que es la conducción en sí, os voy a comentar un detalle que me ha gustado mucho. Este coche, como tantos otros hoy en día, tiene el freno de mano eléctrico. Pues bien, tanto cuando vamos a iniciar la marcha y ponemos la caja de cambios automática en drive, como cuando vamos a parar y ponemos la caja de cambios en parking, el freno de mano eléctrico se quita solo. ¿Y por qué recalco esto? Porque hay muchos coches automáticos hoy en día con freno de mano eléctrico en los que hay que andar peleándose, aun cuando has puesto la caja de cambios en drive, para quitar el freno de mano, porque no se quita solo. Pues bien, aquí se quita solo y esto, como os digo, aunque os parezca una tontería, es una característica que me ha encantado de este coche. Bueno, y ahora sí vamos con la conducción de este coche. Donde realmente destaca este NX es en su calidad de rodadura. Pero bueno, me podréis preguntar, ¿qué es esto que muchas veces utilizáis de calidad de rodadura? ¿Esto qué es? Pues bien, muy sencillo. Cuando vamos circulando con este coche, sobre todo por ejemplo cuando vamos a viajar por autovía, es increíble el confort que transmite. Por ejemplo, el aislamiento acústico de este coche es muy bueno. No vamos a notar, por ejemplo, ningún ruido aerodinámico. Otro aspecto. La respuesta del motor es muy progresiva, no nos va a pegar acelerones en los que parezca que el coche se va a descomponer, no, esto tampoco lo hace. Y también, y sobre todo, y me encanta el puesto de conducción porque nos rodea de tal forma en que nos sentimos muy cómodos. Es un coche que invita a cruzar España de punta a punta, aunque evidentemente ahora mismo esto no lo podemos hacer debido a la pandemia. El otro aspecto donde realmente destaca este coche, si lo comparamos con el resto de sus rivales premium de segmento D, es cuando lo conducimos por ciudad gracias a su sistema híbrido. Por ejemplo, cuando nos paramos en un semáforo, si llevamos la batería al 100% cargada, vamos a recorrer hasta 1,6 kilómetros en modo 100% eléctrico. Pero es que además, con la ausencia del sonido del motor, hacen de la conducción una experiencia diferente al resto de sus rivales. Bueno, pues gracias a este sistema híbrido, cuando estamos conduciendo por ciudad, podemos realizar consumos con este coche de 6,5 litros. Un consumo impensable ni siquiera para sus rivales con motores diésel. Cuando salimos a carretera podemos estar en un consumo de 7,5 litros, cuando le demandamos más potencia al acelerador, pero como os digo, aún así, este coche tiene un consumo muy ajustado y mejor que el de sus rivales. Vamos ahora con los modos de conducción que tiene este coche y que son 5. Tenemos modo EV en un botón aparte que tenemos aquí en la consola central y que si lo presionamos forzamos al coche a funcionar en modo 100% eléctrico, siempre que tengamos carga en la batería. Posteriormente tenemos el modo Eco, que es el que debemos utilizar cuando estamos circulando por ciudad, como yo ahora mismo, y que prioriza la utilización del motor eléctrico en vez del térmico para ahorrar combustible. Posteriormente tenemos el modo normal, que es el que debemos utilizar cuando estamos circulando por carretera y no necesitamos una demanda del acelerador muy grande. Y posteriormente, y para terminar, tenemos el modo Sport y el modo Sport Plus, este último específico del acabado de F-Sport.
Con este modo Sport Plus lo que conseguimos es tanto una respuesta del acelerador muy instantánea, como sobre todo, y lo que más me ha gustado de la conducción de este coche, que es el peso de la dirección. Es una dirección muy directa y con la cual podemos incluso divertirnos un poco al volante de este coche, porque como os digo es una dirección muy precisa y con un talado que me ha gustado mucho. Bueno, y por último, para terminar la prueba de conducción y antes de pasar a las conclusiones, dos aspectos más que os quiero comentar. La respuesta del motor y también para qué sirven estas levas que tenemos detrás del volante. Con respecto a la respuesta del motor, estos 197 caballos que tenemos si sumamos el motor térmico y el eléctrico son más que suficientes para mover a este coche. Un dato. El NX acelera de 0 a 100 en menos de 10 segundos, un dato muy bueno si tenemos en cuenta el peso de este coche. Bueno, y con respecto a las levas que tenemos detrás del volante. Como sabéis, Lexus utiliza una caja de cambios con engranajes planetarios en las que no tenemos marchas. Las marchas, como si dijéramos, son infinitas. Pues bien, cuando estamos bajando un puerto, cuando estamos realizando un tramo de curvas y queremos utilizar el freno motor, con la leva izquierda podemos seleccionar hasta 4 modos diferentes de retención. Con esto lo que conseguimos es que el coche retenga sin tener que abusar del freno y así simulamos que estamos bajando marchas. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este pedazo de coche, no puedo llamarlo de otra manera. Si estáis buscando un SUV premium con unos acabados que prácticamente no tienen rival en el mercado, con un comportamiento muy cómodo tanto en autovía como en ciudad, aunque con este acabado F-Sport con un toque de deportividad, y con unos consumos que mejoran incluso a sus rivales con motorizaciones diésel, este es vuestro coche. Os aseguro que el NX convence desde el mismo momento en el que nos ponemos detrás de su volante. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.